Cordial saludo. Esta presentación se desarrolla como una de las actividades del módulo de salud ocupacional de la maestría de seguridad operacional. El grupo está integrado por César Augusto Mesa, John Freddy Martínez Humoa y John Freddy Cocunubo Balbuena. Dentro de la visita a la corporación se nos asignó el tema factores de riesgo en el sector aeronáutico, la accidentalidad laboral y las acciones preventivas realizadas en la corporación. Los factores de riesgo en el sector aeronáutico son los relacionados con la seguridad, la higiene industrial y la ergonomía. Las interacciones entre el medio ambiente de trabajo, el espacio de trabajo y las condiciones en que se desarrolla este pueden agudizar los procesos de estrés, insatisfacción laboral y violencia en el trabajo. En el sector aeronáutico hay muchísimos riesgos en el desarrollo de las actividades, entonces es importante hacer esta clasificación de los riesgos para mejorar las condiciones de los trabajadores. Dentro de los factores de riesgo que se identifican en la industria aeronáutica, tenemos los que tienen que ver riesgos de seguridad, que tienen que ver con las caídas de personas a distinto nivel, al mismo nivel, caídas de objetos, cortes y golpes o proyección de partículas, contactos eléctricos directos e indirectos, atrapamiento entre objetos. Entonces, los trabajos que se desarrollan en las aeronaves ponen en riesgo a los trabajadores en todos estos aspectos. Dentro de los factores o los riesgos de higiene industrial tenemos la exposición al ruido, entonces por la operación de maquinaria y los mismos motores de las aeronaves, exposición a condiciones ambientales inadecuadas, entonces las tripulaciones se ven expuestas a cambios de presión atmosférica, a cambios de temperatura en poco tiempo, entonces esto puede generar unas afectaciones en la salud. También afectaciones por condiciones o mucho frío o el trabajo en muy altas temperaturas. Exposición a iluminación inadecuada. Entonces, en algunos sectores, sobre todo en el trabajo de la línea, en el alistamiento de las aeronaves, en el tanqueo, a veces las condiciones de iluminación no son suficientes. Esto puede generar también algún tipo de riesgo a los trabajadores y afectaciones a su salud. Exposición a vibraciones. Muchas de las aeronaves eh, por su misma operación generan altos niveles de vibración como son los helicópteros. Entonces, en ese sentido, esas exposiciones repetitivas constantes a esas vibraciones también generan afectaciones a la salud. Exposición a radiaciones. Entonces tenemos diferentes tipos de radiaciones, las radiaciones ionizantes, las no ionizantes. Entonces tenemos las que pueden estar expuestas a las tripulaciones durante los trayectos, durante los vuelos, el personal de tierra que está en el alistamiento de las aeronaves, en las rampas, también el personal que hace análisis no destructivos también puede estar sufriendo por este tipo de exposición a las radiaciones. Exposición a sustancias químicas, entonces para la operación de las aeronaves se requiere combustibles, lubricantes, los mismos agentes que se utilizan para la limpieza, para la lubricación, para los sistemas electrónicos. Todo esto son químicos que pueden generar afectación en la salud. En cuanto a los factores de riesgo por el tema ergonómico, tenemos sobreesfuerzos, sobrecarga física, entonces eh, algunos trabajos requieren esfuerzos de las personas, levantar pesos, los motores, algunos componentes de los mismos motores, de las superficies de control, diferentes tareas en mantenimiento requieren ese esfuerzo, cargar y descargar las aeronaves también. Entonces eso puede generar afectaciones a las personas como son los lumbagos, afectaciones en los músculos, en las articulaciones, trastornos musculoesqueléticos. Entonces tiene que ver por largas jornadas en la misma posición o por movimientos repetitivos, por a veces los accesos a ciertas partes de las aeronaves para el personal de mantenimiento no es fácil, entonces las posiciones en las que quedan para realizar las tareas de mantenimiento no son las adecuadas y esto puede generar afectación para su salud.
el uso de pantallas, entonces a veces no están en la posición adecuada, la afectación a los, a los ojos, la posición o quedan muy altas o muy bajas. A veces también hay un tema de las aeronaves no son diseñadas bajo estándares ergonómicos, entonces eso también genera afectación a las tripulaciones. Dentro de la revisión de las estadísticas de la corporación y gracias a la información suministrada por las personas que aquí trabajan, se identificó que hay una alta tasa de accidentalidad en lesiones de espalda por manipulación de cargas. Entonces, en ese sentido, nos permitimos hacer algunas recomendaciones y prácticas de hábitos saludables para prevenir este tipo de accidentes, como lo son usar los mecanismos auxiliares de los que dispongan, utilizar bancos, elevadores, montacargas, estibadoras, tener presente las normas de seguridad para levantar cargas, como observar la carga, posible peso, forma, tamaño, identificar zonas de agarres, solicite ayuda si hay que solicitar ayuda si de pronto el peso es excesivo o la forma de agarre no es la adecuada, adoptar una postura de levantamiento adecuada. Entonces, puede que el peso no sea mucho, pero no se hace en la forma adecuada, esto puede tener una lesión para la persona. Eh, Identificar que hay una buena tracción y que se pueda sujetar adecuadamente las cargas. No hacer movimientos rápidos y repentinos, sino hacer unos movimientos lentos para evitar lesiones en, en el organismo. Evitar los giros del tronco solamente, entonces hay que mover los pies para evitar cualquier tipo de lesión. En la posición de sentado hay que tener presente que no levantar carga superior a 5 kilos. Eh, Tenga presente también la ubicación de las estanterías, que no quede muy alto, muy bajo. Y si pues es así, adoptar la posición correcta para el cargue de esos elementos. Evitar cargar elementos por encima de los hombros. Tenga presente siempre, hay que tener presente siempre eh, por dónde se está caminando, si se están llevando cargas con bastante volumen, es importante siempre identificar por dónde se está caminando. Siempre movilizar personas, tenga presente la espalda y los potenciales daños que se pueden generar a la persona. Hay que hacer ejercicios, el ejercicio es bien importante para mantener una condición adecuada en el trabajo y evitar lesiones. En esta tabla presentamos la normatividad que se aplica a estos temas de seguridad y salud en el trabajo y la que aplica la Corporación de la Industria Aeronáutica. Cordial saludo. Esta presentación se desarrolla como una de las actividades del módulo de salud ocupacional de la materia de seguridad operacional. El grupo está integrado por César Augusto Mesa, John Freddy Martínez Humoa y John Freddy Cocunubo Balbuena. Cordial saludo. Esta presentación se desarrolla como una de las actividades del módulo de salud ocupacional de la materia de seguridad operacional. El grupo está integrado por César Augusto Mesa, John Freddy Martínez Humoa y John Freddy Cocunubo Balbuena. Dentro de la revisión de las estadísticas de la corporación y gracias a la información suministrada por las personas que aquí trabajan, se identificó que hay una alta tasa de accidentalidad en lesiones de espalda por manipulación de cargas. Entonces, en ese sentido, nos permitimos hacer algunas recomendaciones y prácticas de hábitos saludables para prevenir este tipo de accidentes, como lo son usar los mecanismos auxiliares de los que dispongan, utilizar bancos, elevadores, montacargas, estibadoras, tener presente las normas de seguridad para levantar cargas, como observar la carga, posible peso, forma, tamaño, identificar zonas de agarres, solicite ayuda si hay que solicitar ayuda si de pronto el peso es excesivo o la forma de agarre no es la adecuada,
adoptar una postura de levantamiento adecuada. Entonces, puede que el peso no sea mucho, pero no se hace en la forma adecuada, esto puede tener una lesión para la persona. Eh, Identificar que hay una buena tracción y que se pueda sujetar adecuadamente las cargas. No hacer movimientos rápidos y repentinos, sino hacer unos movimientos lentos para evitar lesiones en el organismo. Evitar los giros del tronco solamente, entonces hay que mover los pies para evitar cualquier tipo de lesión. Dentro de la revisión de las estadísticas de la corporación y gracias a la información suministrada por las personas que aquí trabajan, se identificó que hay una alta tasa de accidentalidad en lesiones de espalda por manipulación de cargas. Entonces, en ese sentido, nos permitimos hacer algunas recomendaciones y prácticas de hábitos saludables para prevenir este tipo de accidentes, como lo son usar los mecanismos auxiliares de los que dispongan, utilizar bancos, elevadores, montacargas, estibadoras, tener presente las normas de seguridad para levantar cargas, como observar la carga, posible peso, forma, tamaño, identificar zonas de agarres, solicite ayuda si hay que solicitar ayuda si de pronto el peso es excesivo o la forma de agarre no es la adecuada, adoptar una postura de levantamiento adecuada. Entonces, puede que el peso no sea mucho, pero no se hace en la forma adecuada, esto puede tener una lesión para la persona. Identificar que hay una buena tracción y que se pueda sujetar adecuadamente las cargas. No hacer movimientos rápidos y repentinos, sino hacer unos movimientos lentos para evitar lesiones en el organismo. Evitar los giros del tronco solamente, entonces hay que mover los pies para evitar cualquier tipo de lesión. Dentro de la revisión de las estadísticas de la corporación y gracias a la información suministrada por las personas que aquí trabajan, se identificó que hay una alta tasa de accidentalidad en lesiones de espalda por manipulación de cargas. Entonces, en ese sentido, nos permitimos hacer algunas recomendaciones y prácticas de hábitos saludables para prevenir este tipo de accidentes, como lo son usar los mecanismos auxiliares de los que dispongan, utilizar bancos, elevadores, montacargas, estibadoras, tener presente las normas de seguridad para levantar cargas, como observar la carga, posible peso, forma, tamaño, identificar zonas de agarres, solicite ayuda si hay que solicitar ayuda si de pronto el peso es excesivo o la forma de agarre no es la adecuada, adoptar una postura de levantamiento adecuada. Entonces, puede que el peso no sea mucho, pero no se hace en la forma adecuada, esto puede tener una lesión para la persona. Identificar que hay una buena tracción y que se pueda sujetar adecuadamente las cargas. No hacer movimientos rápidos y repentinos, sino hacer unos movimientos lentos para evitar lesiones en el organismo. Evitar los giros del tronco solamente, entonces hay que mover los pies para evitar cualquier tipo de lesión. Cordial saludo. Esta presentación se desarrolla como una de las actividades del módulo de salud ocupacional de la maestría de seguridad operacional. El grupo está integrado por César Augusto Mesa, John Freddy Martínez Humoa y John Freddy Cocunubo Albuena.